días a todos ustedes. Me da gusto verles. Jesús, hace un rato me decía que nos quedan 3 sesiones. Realmente me pusiste a temblar, Jesús. Qué rápido se ha ido nuestro curso. Espero que logremos cerrar la esfera o caminar toda la esfera. Es la esperanza que tengo. Otra vez, muy buenos días, muy bienvenidos todos ustedes. Luis, por favor, toma la palabra. Gracias, Ricardo, y gracias a todos otra vez por la compañía. Hoy voy a intentar, en la medida de lo posible, redondear esta idea que hemos tratado de venir desarrollando, que es el problema de la formación, ¿no? Cómo nos hemos formado, en qué paradigma podemos decir que nos estamos formando, y de dónde viene la posibilidad de la formación en el ser humano. En el texto que nos estamos ocupando concretamente, que es el de la esencia del fundamento, aparece como un concepto central la idea de formación, la idea de Bildung, como bajo la tesis de que el Dasein, ¿no? que ya hemos dicho, quizás hoy valga la pena insistir más en ello, el Dasein, que es el fenómeno fundamental de la existencia humana, es configurador de mundo, ¿no? Entonces, un poco lo que hoy quisiera que desentrañáramos juntos en la medida de lo posible es, por un lado, como esta parte de la estructura, ¿no? Cómo se lleva a cabo la configuración de mundo, y que a partir de esto, pues, reflexionemos, ¿no? Sobre qué posibilidades tenemos, ¿no? Cuáles, en qué coordenadas se podría mover hoy en día otra posible propuesta de configuración de mundo. Una de las claves, creo, que hay en el texto es que la idea de configuración de mundo, la idea de formación de mundo, es algo que está en estrecha relación con el tiempo. Y esto quiere decir, está en estrecha relación con la finitud humana. Todo proyecto es finito. Es básicamente lo que se quiere decir con esto. Y en esta medida tenemos que aprender, interiorizar la idea de que no hay proyectos definitivos. Es decir, no hay una posible respuesta definitiva a este modo como estamos imbricados con el resto de los entes, sean humanos o no humanos. Y en esa misma medida, precisamente, ¿qué posibilidades nos quedan abiertas para seguir, digamos, manteniendo abierto este rasgo de ser que tenemos, ¿no? Que es el de la posible configuración de mundo. Entonces, voy a compartir, voy a regresar un poco a las diapositivas a las pizarras que estaba compartiéndoles la semana pasada, en las que, pues bueno, yo estaba tratando justamente de, digamos, hacer un recorrido, ¿no? Tratar de hacer un repaso de los lugares por donde habíamos transitado en el curso, y justamente nos quedábamos en la idea, al menos la sesión pasada, de cómo la idea de corrección es problemática, ¿no? Es decir,
hay manera correcta de decir las cosas, hay incorrección. Y justamente Ricardo nos planteaba que en sentido ontológico la corrección no aparece. Hay otras cosas que yacen mucho más de fondo. Yo un poco lo que quiero que vean acá en la presentación es que el propio Heidegger, y en este sentido creo que Ricardo hizo muy buena atención a lo que dice Heidegger, se da cuenta de que pues, detrás del fenómeno de la corrección está esta cuestión de la posible adecuación entre el sujeto y el objeto, y esto se mueve en un presupuesto que es esta idea del espacio abierto entre el enunciado y el ente que es representable, ¿no? Incluso la idea que nosotros tenemos de poder decir las cosas correctamente o no, ya se mueve en una suerte como de contexto significativo en el cual podemos decir nosotros las cosas como son o como no son, ¿no? Y en este sentido es que Heidegger trata de tematizar precisamente qué es ese fondo en el cual se mueven nuestras posibles correcciones e incorrecciones. Ya esa dimensión previa es que la llama aletheia, ¿no? ¿Qué es lo que acontece en la aletheia? Es el espacio posible de manifestación de todo lo ente, ¿no? Y esta aletheia no es creada por el ser humano, sino que se da en coejecución con el comportamiento del ser humano. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, esta coejecución que se lleva a cabo de la aletheia es el acontecimiento o el esencial del fundamento, ¿no? O que dicho de otra manera podemos decir cómo es el fenómeno por el cual nosotros fundamos o configuramos mundo. Cosas importantes que hay que tener a la vista para interpretar esta aletheia es que la aletheia, como la vimos en De la esencia de la verdad, está atravesada por un dejar ser, pero el dejar ser no es posesión humana, ¿sí? Sino que el dejar ser es algo que se da en la singular relación que tiene el ser humano con las cosas, ¿sí? No es algo que simple y sencillamente esté en su poder disponer, sino que el ser humano ya se mueve siempre en una aletheia. Y ese moverse en una aletheia tiene su forma más concreta, como digamos, de manifestarse en el hecho de que el ser humano está ya siempre arrojado en el mundo en un determinado estado de ánimo, ¿no? Entonces, en esta primera idea, lo que tenemos que tener claro y en lo cual les hemos querido insistir a lo largo del semestre es que una cosa es el ser humano en cuanto ente, ¿sí? Y otra cosa es la característica ontológica o el carácter de ser del ser humano, que es precisamente este ser Dasein, ¿no? Que ser Dasein, según lo vimos en consecuencia con el texto de la esencia de la verdad, es algo así como la custodia de la aletheia, la custodia de el espacio de apertura para manifestación de lo ente. No sé si en esta primera línea de ideas haya algo que quisieran todavía puntualizar o aclarar o de alguna u otra manera pues traer a colación con vistas a lo que leyeron en el texto. ¿No? ¿Todo muy bien? Entonces vuelvo a la presentación. En la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que vemos acá es que en realidad Heidegger lo que nos dijo, por ejemplo, en el texto de la imagen, de la época de la imagen del mundo, es algo que en realidad estuvo pensando durante mucho tiempo, ¿no? La época de la imagen del mundo es un tipo de proyecto instaurador, ¿no?
que se decide, ¿no? Precisamente en la meditación sobre la esencia del ente, sobre la esencia de la verdad y la esencia del humano, ¿no? Y el gran problema al cual se enfrenta el ser humano, ¿no? Es que no experimenta inmediata y regularmente, no experimenta precisamente esa posibilidad de poder instaurar un mundo, sino que el ser humano, precisamente como lo vimos en De la esencia de la verdad, se mueve más bien en un errar, ¿no? Y este errar es precisamente permanecer atento y dirigir la mirada correctamente solamente a lo que está manifiesto en la apertura, ¿no? Y en este sentido, el comportamiento cotidiano del ser humano se mueve precisamente en el olvido de que de su poder ser, ¿no? De esta posibilidad de abrir el mundo, digamos, desde su propia base, y esto quiere decir abrirlo desde su copertenencia con el poder ser del ser humano, ¿no? Una idea que hay que tener presente en, en el planteamiento filosófico de Heidegger es que el concepto de mundo y el concepto de Dasein, no el concepto de humano, sino el concepto de Dasein y el concepto de mundo son copertenecientes, ¿sí? Todo Dasein, ¿no? Es proyectar un mundo, ¿no? Y lo que sucede digamos, en este modo de ser que traíamos a colación la sesión pasada, que es el de la caída, es que precisamente en la caída el ser humano olvida esta posibilidad de instaurar mundo, ¿no? Y entonces se mueve únicamente ateniéndose a lo ente, es decir, se mueve únicamente en este tipo de relaciones de corrección o incorrección de su decir respecto de las cosas, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, ¿no? En un primer momento es que toda experiencia de Dasein, toda experiencia de apertura de mundo es una suerte de recuerdo, ¿no? Es el recuerdo de que el modo como está abierto el mundo, el modo como nosotros nos movemos en el mundo, es algo que se da, como va a aparecer ahora en el texto de la esencia del fundamento, por mor de nosotros, ¿no? Y este por mor de nosotros, lo siempre difícil de interpretar es que no hay que creer que lo único que está presente es algo así como el afán humano, sino que más bien el, el ser humano siempre está presente en el modo como descubre las cosas, también está presente, y fíjense, la idea es también, no de manera eminente, sino también está presente el modo como el ser humano se hace cargo de sí mismo, ¿no? No hay en el planteamiento de Heidegger, ¿no? Una suerte de suposición de un orden ya establecido, ¿no? De una presencia a la cual el ser humano se tenga que ajustar, ¿no? En una suerte de reconocimiento, sino que el ser humano tiene que hacerse cargo del modo y manera como proyecta la apertura de mundo. ¿Sí? Y esto es lo que está de por juego en consideración a o por mor de, ¿no? Que está, digamos, operando en la base de este concepto de mundo que está tratando de elaborar Heidegger. No sé si hasta acá hay alguna observación que quisieran hacer. ¿No? Carlitos, sí, por favor. Gracias, Luis. Y bueno, nuevamente muy buenos días a todos y todas. En en este último momento, ¿por qué, o no sé si pudieras abundar un poquito más acerca de por qué afirmas que el modo del Dasein, digámoslo así, de encontrarse en el mundo, de hallarse en la apertura del mundo es el recuerdo? No sé en qué sentido lo de recuerdo, porque eh, creo que en Heidegger, obviamente, la noción de recuerdo
o por ejemplo hacerse cargo de la apertura, de su proyección, etcétera, no debemos interpretarlo directamente ni exclusivamente como una especie de decisión, como un acto estrictamente deliberativo, como estamos habituados en la cotidianidad a entender esos términos, ¿no? Hacerse cargo de, recordar tal. Creo que tiene un matiz particular, o tal vez no, y yo estoy confundido. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si pudieras abundar un poquito más en ese punto. Sí, es una buena pregunta, Carlos, porque es recuerdo porque por el modo unitario en el que se da digamos, el despejamiento del mundo, ¿no? Que ya veremos en qué consiste, que es instauración, tomar suelo y, digamos, dar explicaciones, ¿no? O esta cosa del Begründen. Lo que sucede inmediata y regularmente es que nos quedamos con las cosas que están a la vista, ¿no? Si pudiéramos decirlo de otra manera, es no vemos la luz, sino las cosas iluminadas, ¿no? Y en este sentido, lo que Heidegger está diciendo es que el fundar o el instaurar mundo es precisamente esta experiencia por la cual el ser humano da un paso atrás, en el cual ya no se pregunta únicamente por lo iluminado, sino por la luz, por las condiciones de la luz, ¿no? Podríamos decir que es eso. Entonces, es algo que ya ha acontecido, pero a lo que el ser humano no ha prestado atención, ¿no? Es en ese sentido que es recuerdo, es decir, es como si el ser humano recordase la profundidad de su propio poder ser. ¿Sí? Es en esa dirección. No sé si dije algo que sea un poco más esclarecedor que estos primeros balbuceos que estaba haciendo. ¿Sí? Venga. Ricardo, por favor. Sí, gracias, Luis. A mí me preocupa una cosa. A ver si logro expresarla. Y no solo es decir, recordé mi preocupación, recordé mi preocupación gracias a ti. Es decir, gracias a lo que nos estás exponiendo. Pareciera que en Heidegger o eres una cosa o eres otra cosa. Voy a intentar ser más claro. Es decir, o estás del lado del olvido, ¿sí? O instauras mundo para utilizar los términos que estás empleando, Luis. Que estás del lado oculto o estás del lado de la apertura. O te sabes finito y vives consecuentemente, o crees que terminarás pues sentado a la derecha del Padre, o a la izquierda, depende. Los zurdos estaríamos del lado izquierdo. Sí. O lo uno o lo otro, ¿no? O te quedas exclusivamente con las cosas que están a la vista, o ves la luz, ¿no? Las cosas iluminadas para seguir con tus bellas metáforas. Me parece imposible. Me parece imposible. No creo. Es más, lo podría afirmar ante ustedes, no ante notarios, sino ante ustedes, que son más importantes. Podría afirmar que no existe una persona, que se quede exclusivamente con las cosas tal como aparecen a la vista. No existe esa propiedad, no existe. Es decir,
un poco lo que quiero llegar es, si es que estás de acuerdo o tampoco hay alguien que momento por momento siempre está instaurando mundo. También lo firmo. También lo firmo. En este sentido, Luis, te pido que me digas si estarías de acuerdo, es decir, si metemos un otro término heideggeriano que en lo personal me gusta mucho, y por tu sonrisa ya sé que ya sabes lo que voy a decir. Y es la tesis del Augenblick, ¿no? Es decir, la tesis heideggeriana del instante, ¿no? Augenblick es el parpadeo, ¿no? O sea, la traducción literal sería parpadeo. Y tal vez, pero lo han traducido. Me hubiera encantado que se quedaran con el parpadeo, pero bueno, lo han traducido como el instante. No es esto, es decir, no es este el tercer elemento, no indispensable, pero este elemento que nos permite quizá comprender cómo hay un juego, ¿no? Hay un constante juego del ser humano. Y quiero creer que Heidegger está pensando en esto, pero toma la palabra, por favor, Luis. Yo estaría de acuerdo contigo, Ricardo. No es que el ser humano sea, si me permites ponerlo en otras palabras, ni es puramente óntico, ni es puramente ontológico. Es óntico-ontológico, a la vez, a una, ¿sí? Y creo que en ese sentido, para ponerlo también en directa conexión con lo que tú estás diciendo, el ser humano, ¿no? Es el ser del entre, ¿sí? Entre una u otra posibilidad, pero porque su ser es posibilidad. Es decir, quedarse de uno u otro lado son concretizaciones de su ser posible, pero ninguno de los dos es cancelación de su ser posible, ¿sí? Y eso creo que es muy, muy importante tenerlo a la vista, ¿no? Porque no quiere decir que porque ahorita ustedes y yo estemos preguntándonos por la instauración, estamos siendo ontológicos. No, no necesariamente, ¿no? Es decir, en la ocupación de Heidegger podemos estar perfectamente olvidados de nuestra finitud. Podemos, ¿no? Y esto quiere decir que me acuerdo mucho de una parte que citaste del texto de los conceptos fundamentales de la metafísica, y lo recordaste hace unas sesiones. El filosofar solamente puede llevar hasta el umbral. Nada más, ¿no? Y en este sentido, el proyecto, y esto creo que es muy importante que lo tengamos a la vista, el proyecto no se da porque uno esté leyendo cosas, ¿no? Sino que se da en la imbricación, que es uno de los momentos importantes del proyecto de fundamento, del proyecto de esenciar el fundamento, una imbricación con las cosas y con los otros, ¿sí? O sea, no es, digamos, algo que se planee primero en la cabeza, ¿no? Primero lo proyectas en la cabeza y luego te imbricas, sino que en el modo mismo de imbricarte ya está el modo como te estás proyectando, ¿no? Y lo interesante de esto, Ricardo, que creo que es muy importante que lo digas, es que eso no cierra. Y acá hay un elemento bien importante, porque ahí está la clave de por qué la apertura o la libertad no es posesión humana, ¿no? Más bien lo que hace es que nosotros por instantes empuñamos eso o simple y sencillamente lo dejamos ir. Es decir, es como ir al río, ¿no? No vas y tomas en la vasija todo el río, tomas, ¡pum!, ¿no? Y eso lo llevas.
¿no? Y en ese sentido creo que es importante que entender, ¿no? Que todo proyecto se mueve en una suerte de inseguridad, que no hay que omitir, ¿no? Porque lo que, ¿cómo decirlo? Estamos muy hechos a la idea, ¿no? De que queremos proyectos que aseguren de una vez para siempre todo, ¿no? Y esto, si lo retraemos a la condición ontológica del ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Kant, que aparece mucho acá, ¿no? Dice, es el momento de poner a la metafísica en el camino seguro de una ciencia. No se puede. ¿Por qué? Porque la seguridad no es algo que, digamos, se pueda lograr desde el modo de ser posible que tenemos. Ahora, eso no quiere decir que uno de los elementos que jueguen de fondo en el proyecto instaurador de mundo sea la búsqueda de la estabilidad. ¿Sí? Eso no lo cancela. ¿Sí? Lo que sucede es que por momentos, y acá vuelvo a un concepto que a ti te es muy caro, la vida nos exige esa estabilidad. Y a veces la vida nos exige el riesgo del instante, ¿no? Proyectar otra posibilidad, ¿no? Entonces, no sé si con esto más o menos complemento, porque yo creo que es fundamental lo que estás diciendo, ¿no? Que con Heidegger parece que a ratos se da esta cosa de, estás del lado de los propios o de los impropios. No es cierto, no hay tal. De hecho, entre más pretendas estar del lado de los propios, más estás haciendo que las cosas parezcan estar simplemente ahí. Sí. Solamente las tienes que aprender. Sí. Me ha gustado mucho tu explicación, de veras mucho. Desgraciadamente, hiciste alusión a estos dos malditos conceptos de la propiedad y de la impropiedad. Lo que sucede es que muchos han interpretado a Heidegger así. Es decir, aquellos que ven en Heidegger un preproyecto del nacionalsocialismo. Es decir, Hitler es... ¿Cuándo gana las elecciones Hitler? ¿En 31? ¿33? Ah, vale. Y Ser y Tiempo lo escribe Heidegger en el 27. Entonces, muchos han dicho que Heidegger es un precursor del nacionalsocialismo, porque en Ser y Tiempo habla, no me voy a meter mucho en esto, muchachos, pero un poco para que vean también cuál es la problemática, ¿no? Cómo Heidegger ha sido interpretado de múltiples maneras y no debemos cerrar los ojos ante esto. Es decir, no por el hecho de que no estemos de acuerdo, cerrar los ojos ante determinadas interpretaciones del pensar heideggeriano. Lo haríamos muy mal, muy mal. Esto no se hace. La realidad no desaparece como lo quieren los niños, ¿no? Que ellos cierran los ojos y entonces el mundo desaparece. La idea es preciosa, es bellísima, pero sirve para los niños, no para nosotros ya. Por desgracia, ¿eh? Por desgracia. ¿Cómo? De repente, de veras, me gustaría cerrar el mundo, cerrando los ojos. Bueno, en Ser y Tiempo, muchachos, después de un muy buen análisis que hace Heidegger de la existencia, dice que por momentos somos impropios, o más bien que la mayor parte del tiempo somos impropios, y eso significa, grosso modo, ¿sí? No hacernos cargo de nosotros mismos, ¿sí? Para no meternos en muchos problemas, y el propio, pues es lo contrario, ¿no? Es aquel que se hace cargo de sí mismo y se entiende, se vive el propio como un ser finito.
en palabras de Ser y Tiempo, como un ser para la muerte. ¿Sí? Entonces, fácilmente, por eso también lo quise traer a colación, Luis, fácilmente podemos decir, como dijiste tú, bueno, pues, ¿de qué lado estás, manito? ¿Del lado de los impropios? Es decir, de aquellos que no se saben a sí mismos, o estás del lado de los... como esta estúpida división que están haciendo ahora en la Ciudad de México, ¿no? Del lado izquierdo los azules y del lado derecho los rojos o algo así. Es exactamente lo mismo, si se dan cuenta ustedes, es decir, no estoy bromeando. ¿Cómo de veras podemos dar al traste con las cosas, pintándolas de azul o de rojo? Me molesta muchísimo. Ya me estoy poniendo de mal humor. Mejor no. Y entonces, el primero que comenzó con esto es un filósofo sudamericano, no recuerdo ahorita su nacionalidad, da exactamente lo mismo. Farías se apellida él, que hace toda una lectura nacionalsocialista de la obra de Heidegger, y Víctor Farías, gracias, Carlos. Entonces él interpreta la obra heideggeriana de esta manera, ¿no? De que los propios son los nacionalsocialistas y los impropios, pues todos los que no son nacionalsocialistas, digámoslo así. Y a Farías siguieron toda una serie de intérpretes, algunos muy inteligentes. Farías no me parece inteligente, me parece burdo, pero hay otros muy inteligentes, ¿eh? Y entonces dice uno, bueno, pues tengo que prestar atención a lo que están diciendo. Pero todo este recorrido que he hecho, Luis, nada más es para reafirmar mi perspectiva, ¿no? Y que estoy seguro que también es la tuya, del hecho de que en efecto no es que seamos permanente. Heidegger es el pensador de la contrapresencia, ¿sí? Entonces no podemos ser constantemente propios ni constantemente impropios, ¿no? Es este juego, pues, de la balanza, ¿no? Hasta ahí, Luis, es la penúltima vez que participo el día de hoy. No, bueno, ahora sí que son penúltimas veces muy atinadas, porque creo que en lo que acabas de decir, Ricardo, anida el peligro, ¿no? De lo que podemos entender con Heidegger, ¿no? Entonces, podemos decir, entonces si yo recuerdo que soy temporal, que soy finito, que mi libertad no la poseo y desde ahí abro mundo, ¿ya la hicimos? No lo sé, es decir, si la pregunta es, lo primero que diría es, bueno, si verdaderamente eso es lo que quiso decir Heidegger, mi respuesta es no. No es lo que quiso decir. Lo que quiso decir es, lo que quiso señalar es una estructura, de cómo ejecutamos una estructura. ¿Qué hagamos al interior de ese proyecto? Bueno, ¿qué contenidos le demos a ese proyecto? Pues son otras cosas, ¿no? El problema es cuando precisamente nos pretenden presentar el contenido del proyecto, ¿no? Y hago alusión otra vez a esta cosa de las elecciones, cuando nos pretenden mostrar un contenido del proyecto como si eso fuese lo esencial, cuando en rigor es lo derivado, ¿sí? En el fondo del proyecto magenta o del proyecto azul, están puestas en juego las tres estructuras que está señalando Heidegger. Es algo en consideración a, una manera de estar implicados en lo ente y una manera de dar razón de las cosas, una manera de preguntarse por las cosas, ¿no? Que esto es algo a lo que yo quiero aludir, es decir, la pregunta, el modo de preguntar pertenece al proyecto instaurador de mundo. Y ahí podemos ya obtener una indicación,
¿Cuándo no hay instauración de mundo? Cuando no preguntamos, cuando damos por consabido. Es lo más que podemos decir. Ahora, cuando preguntamos, creo que todos sabemos, ¿no?, que llegar a preguntar es algo difícil. No es algo que uno diga, ah, yo tengo una duda. No, es algo que toma tiempo, ¿no? Y ojo con lo que estoy diciendo, toma tiempo. Y dicho de otra manera, tomar tiempo, es decir, implica cuidado, ¿sí? O sea, no es algo que uno, no es una operación del entendimiento, para decirlo de manera muy rápida, ¿no? Antes de darte la palabra, Carlitos, en la página 146, y quiero hacer alusión a esto, estoy en el penúltimo párrafo, para que veamos esta parte que veíamos de lo que implica la permanencia y la estabilidad, o quizás la seguridad. Dice Heidegger, pero ¿acaso todavía no queda preguntar por qué estos tres elementos que, unidos, constituyen la determinación de la trascendencia, reciben el común nombre de fundamentar? ¿Es solo una coincidencia fonética forzada de manera artificial y caprichosa? ¿O tal vez los tres modos de fundamentar sí que son idénticos desde un punto de vista, aunque sea de una manera distinta en cada caso? En efecto, tenemos que contestar afirmativamente. Ahora bien, la explicación de ese significado por el que los tres modos inseparables del fundamental se corresponden de modo unitario, aunque disperso, no se puede llevar a cabo en el plano de la actual consideración. A modo de ejemplo, bastará con señalar que fundar, tomar suelo y dar fundamentos surgen siempre, cada uno a su manera, del cuidado por la permanencia y la estabilidad, que a su vez solamente es posible como temporalidad. ¿Sí? Entonces, tampoco podemos llegar y decir con la espada de Damocles, ay, es que tú estás buscando seguridad y estabilidad y te estás... No. Es literalmente el motivo que desencadena todo el problema del fundamento, ¿no? Y que tiene que ver con una condición ontológica del ser humano, que es su carácter de abismo en el mundo o de no estar en casa. ¿Sí? Es decir, buscamos fundar porque en principio reconocemos o experimentamos el no estar en casa, ¿no? Y esa puede ser una tesis cuestionable o no, pero de esto sí estoy cierto que es lo que Heidegger quiere decir, ¿no? Carlos. Gracias, querido Luis. Bueno, y de hecho esto que ahora voy a comentar, en realidad lo estaba pensando a propósito de la aclaración que ya han hecho tanto tú como Ricardo de las nociones de propiedad o impropiedad, o autenticidad e inautenticidad, como, si no recuerdo mal, lo traduce así Gauss. Y que, bueno, hay que tener cuidado de cómo comprender estas dos nociones. Pero ahora, con lo que acabas de citar de Heidegger, la cuestión que quería plantear se aplica también a este punto. Es decir, en relación con el tema de la formación, ¿verdad? Precisamente en este punto en el cual parecería que, dada la dicotomía propio-impropio, ¿verdad? Casi que habría una cierta tentación, una cierta inercia interpretativa para asumir que la formación debe eliminar todo intento de estar en el plano de lo impropio para alcanzar la propiedad, ¿verdad? Y con lo que ahora estás diciendo, claro, ¿no? La propia idea de que hubiese un fundamento en los sentidos en los cuales Heidegger está hilvanando la cuestión, o mejor dicho, deshilvanando la cuestión, está analizando, también parecería que ello también justificaría que la formación debe ir en esa dirección. Entonces, pienso que lo que ahora están planteando, tanto tú como Ricardo, va en abono de cuestionarnos estos supuestos tan arraigados y tan fuertes que tenemos sobre lo que implica la formación.
Porque, digamos, estos supuestos arraigados a los que me refiero son aquellos según los cuales tenemos que acudir a una única dirección hacia el fundamento, ¿no? Que ha sido ya una implementación de mundo, una manera de caracterizar al ente, un modo específico de dar razón, ¿no? Ejemplo concreto de esto último, bueno, en muchos sectores, ¿no? La medicina occidental, alópata, niega otras posibilidades curativas de otras culturas en función de que esa es la verdadera, solo por poner un ejemplo, ¿no? También hay que decir que la medicina se ha abierto un poco más últimamente, pero vamos, la tónica era un poco este sentido, que simplemente lo pongo a colación porque es un ejemplo de esto que está señalándose en el momento del pasaje que estás planteando, me parece, ¿no? Entonces, aquí es interesante observar cómo nuevamente nos encontramos ante, ante la crítica hacia ciertas consideraciones en torno a la formación que hemos dado por consabidas, por válidas, por legítimas, por obvias, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con la obviedad, porque lo obvio es lo que tienes al frente, pero lo tienes tan enfrente que ya ni lo ves. Entonces, este asunto, pienso, nos permite no solo prevernos de que no hay que caer en la dicotomía o eres A o eres B, sino que en realidad siempre estamos en la mediación de ambos, ¿verdad? Y que además de todo, precisamente porque no se puede ser o A o B, la formación no es solamente te vas por acá y lo de acá no sirve, justamente, ¿no? Creo que aquí hay un punto muy interesante en relación con lo que veníamos pensando, ¿no? Era lo que quería señalar. Gracias. Yo creo que es muy atinado lo que estás diciendo, Carlos, porque pones el ejemplo de la medicina, pero también está presente en, digamos, en las currícula de la formación universitaria, es decir, como que siempre de por medio está esta cosa de qué es lo que sí o sí tienes que saber, ¿no? Y ese tienes que saber ya presupone un modelo, ¿no? Que tú tienes que cumplir, ¿sí? Ahora, el problema no es que existan estos modelos, el problema es que haya una ausencia de movilidad en la cuestionabilidad frente a esos modelos, ¿sí? Es decir, que necesitamos modelos para formarnos es una necesidad humana, es una necesidad, yo podría decir incluso ontológica, ¿sí? Pero de eso derivar a la posibilidad de encontrar una sola manera de formarnos, una sola manera de desarrollarnos, ya es otra cosa. Y lo que creo que Heidegger está tratando de mantener abierto, ¿no? Con este carácter posible de los proyectos, es que estoy de acuerdo con eso que dicen que no existen. Lo que Heidegger está diciendo es, a ver, tu proyecto de mundo, tu manera de instaurar mundo, coexiste con otro proyecto de mundo, ¿no? Y eso más que ponerte en una posición de disputa ante otro proyecto, lo que tendría, ¿no? Lo que tendría que despertar en nosotros es despertar justamente la posibilidad de dialogar entre los proyectos de mundo. No se trata de decir más como de repente, ¿no? Creo que se esconde el fantasma en esto de, bueno, ya no la epistemología occidental, sino las epistemologías del sur. No es o lo occidental o el sur, es el diálogo, ¿sí? Es recordar que tanto el proyecto de estas epistemologías del sur como el occidental procede, ¿no? De este movimiento que viene del no sentirnos en casa. Y en este sentido no se trata de que por esta vía, ¿no? En las del sur o en la occidental se llegue al fondo, sino que el fundamento está precisamente en la apertura a otras formas de apertura. Es decir, el fundamento no es algo basal, sino que son conexiones con los que están en nuestra misma situación. Es horizontal. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿no? El fundamento no se vuelve
fuerte por el hecho de que sea algo bien sólido en la base, ¿no? Así como una placa de granito, sino porque nuestra capacidad de escucha a los otros se ha fortalecido. Y eso es mantener abierto el mundo. ¿Sí? Y ojo, que evidentemente con esto estoy haciendo guiños a las ideas que hoy están en boga como la interculturalidad, por supuesto, ¿no? Porque uno de los grandes vicios que hemos tenido es este que dices, ¿no? La medicina occidental o la formación universitaria en el modo de vida occidental. No, no es la única posibilidad. No es la única posibilidad, ¿no? O dicho de otra manera, donde esta formación ha sido posible, también crecen otras posibilidades. Pero ¿cómo crecen esas otras posibilidades? Si hay escucha, si hay recuerdo de que este mismo proyecto en el cual nosotros estamos, que es el de la época de la imagen del mundo moderna, también procede de este abismo, ¿no? De este abismo que, ojo, no se trata de cancelarlo. Bueno, hay gente que sí lo intenta cancelar y ya les expresé mis temores ante esto, pero creo que si escuchamos nuestro ser, nuestras posibilidades de ser, lo que queda como tarea, como Aufgabe, ¿no? Que me gusta mucho esa palabra, es preservar este ser posible, no ponernos en la vía regia por la cual el ser humano ya llega a ser quien puede ser. Creo que es por ahí, Carlos. Claudia, por favor. Ay, gracias, Luis. Ahora que estabas mencionando, bueno, que se ha estado mencionando casi desde el principio, evidentemente la esencia del fundamento y todo esto y de crear mundo, yo quisiera saber cuál es la diferencia entre crear mundo, instaurar mundo y el habitar. Ok, esa es una pregunta. Déjame ver si alguna de mis laminitas nos puede ayudar. Déjame, me voy a adelantar un poquito. Creo que era por aquí. Sí. El sentido de, digamos, la diferencia entre crear mundo e instaurar mundo, ¿no? O configurar mundo y crear mundo, es que en la idea de creación del mundo se presupone, primero, un ente que crea otro ente. ¿Sí? Esa es la idea básica, ¿no? Entonces, la idea de creación de mundo es una idea que está presente, por ejemplo, en el Timeo, ¿no? Aunque sea en la manera de imprimirle una forma, ¿sí? A la materia, ¿no? Es una manera de ser que no está dada en la materia y que el demiurgo, a través de ponerla en conexión a la materia con las formas, elabora un cosmos, ¿sí? Esa es la idea. Lo que Heidegger dice, ¿no? Es a través de la revisión histórica que hace del concepto de mundo, es que independientemente de las distintas explicaciones que se han dado, el concepto de mundo está directamente ligado a un cómo del ente, ¿sí? Y además a un cómo del ente que tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con él, ¿sí? No es solamente el cómo está dado el ente, sino el tipo de relación que tenemos con él, ¿no? Y precisamente esta idea de el tipo de relación que tenemos con lo ente en su totalidad es el momento de configuración de mundo. Nosotros no creamos a los entes, ¿sí? Sino que tenemos un modo de estar referidos a ellos, ¿sí? Y la concreción de esa referencia a los entes es la instauración de mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué es el habitar? Precisamente la realización de este proyecto, ¿sí? O sea, no es solamente el hecho de que proyectemos un tipo de referencia a lo ente, sino es precisamente también el modo como tomamos suelo, ¿sí? Y el modo como explicamos las conexiones entre los entes. Eso es habitar mundo, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es la principal diferencia, Clau? Que en el mundo creado no hay, o sea, no se parte de algo dado, mientras que en la idea de configuración de mundo presuponemos ya algo dado, ¿no? Presuponemos que algo se nos da, ¿sí? Y en ese sentido se nos señala nuestra finitud, ¿sí? Podemos decir que la diferencia entre creación de mundo y configuración de mundo es que la creación de mundo implica la relación de lo infinito con lo finito, mientras que la idea de configuración de mundo y habitar mundo es cómo un ser finito se mueve y ocupa un espacio finito. Okay. ¿Y a eso te refieres en relación al cómo del ente? Al cómo del ente, al cómo de ser del ente, ¿no? Que determina a lo ente en su totalidad, pero que es relativo al Dasein. ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente eso? Ser relativo al Dasein tiene que ver específicamente con esta idea que yo les he tratado de decir a lo largo de las sesiones que me han tocado, que es que no es que digamos, la apertura de mundo sea algo que nosotros inventemos, ¿sí? Sino que es una posibilidad de nuestro ser, ¿sí? Y eso quiere decir que el mundo, no la realidad, fíjate, no la realidad, no los entes, sino el mundo es algo que se da en coejecución con nuestro ser. Solamente el ser humano tiene mundo. Puede sonar muy escandalosa esta tesis, no me voy a meter con esto de si es discutible o no, pero lo que está diciendo Heidegger es que a final de cuentas el ser humano no solamente describe y ocupa lo ahí dado, sino que se hace su lugar en lo dado, ¿sí? Y ese hacerse su lugar en lo dado es precisamente configurar mundo, ¿sí? Sí, más o menos queda clara esta idea. Yo sé que es una idea complicada, pero bueno, o sea, ahora sí que nadie nos exenta de lo difícil, ¿no? Menos en filosofía. Gracias. No sé si... Déjame poner un otro ejemplo, Luis. Sí, por favor. Imaginemos que tenemos la suerte de tener un terreno, ¿no? Y tenemos la suerte de tener una cierta cantidad, ¿sí? Para construir una casa, ¿no? Y entonces, pues vas diario a ver la casa, incluso tú metes mano, pues, en todas estas cosas y demás, y cada vez te emocionas más y dices, es que yo ya quiero habitar mi casa. Es decir, todavía no la habito, pero ya me veo habitándola. ¿Sí? Bueno, ese es el habitar arquitectónico. El habitar ontológico es que solo puedes no sentirte en casa porque ya la habitas. Tú siempre te habitas, no hay de otra. La casa no es la que estás construyendo. Tu ser es tu casa, ¿sí? Y solo puedes no sentirte en casa porque siempre eres tú. Nadie puede no ser el que es. Nadie, y por lo mismo, nadie puede ser el otro. Siempre, siempre estás contigo. Te guste o no te guste. Y solo puedes, perdón por la insistencia, pero para que quede claro, ¿no? Solo, o sea, puedes no gustarte. Puede ser que no te guste el modo como te habitas, ¿sí? Por eso puedes no sentirte en casa. Y hay otras ocasiones en las que dices, este es mi hogar, ¿sí? Es decir, hogar de calor, pues, ¿no? Sí, este es mi hogar, ¿sí? Lo mismo sucede, como bien está diciendo Luis, lo mismo sucede con el mundo. El mundo no es lo que está afuera. ¿Te das cuenta?
Pues estás en medio del mundo, en medio de los entes, relacionándote con ellos. Por necesidad. No es que, no, hoy no quiero. No, no, no. Esa posibilidad no existe. No me importa si quieres o no quieres, ¿sí? Es el modo inmediato en el que somos todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Ayuda? Va. Gracias, Luis. A mí me gusta mucho esto que acabas de decir, ¿no? De hoy no me quiero relacionar con los entes, y entonces es como si pudiéramos quedar flotando, ¿no? O sea, es, es maravilloso, porque es imposible, ¿no? O sea, tú dices, hoy no me quiero ocupar de nada, y no te quieres ocupar de nada, y vas y te encierras en el sillón, en tu casa. Estás en vínculos con los entes, estás habitando esas relaciones con los entes. ¿Sí? Y esto es muy importante, Clau, para desarrollar la idea que dijo Ricardo. No solamente te habitas a ti mismo, cohabitas con los otros. ¿Sí? Y no solamente te cohabitas, sino que te cohabitúas con los otros. Y mira, ya nos pusieron a la más grande filósofa de las caricaturas. Es que esto justamente que dice Mafalda es lo imposible. ¿Sí? Es aquello que no podemos hacer, sino que en todo momento, sea de esta o de aquella manera, sea de manera ecológica o no ecológica, te estás habitando en medio de las cosas. Y no hay forma de que sea de otro modo. Tan finitos somos que no tenemos poder sobre eso. Por eso Heidegger insiste que la libertad no es nuestra. Nosotros habitamos la libertad. ¿Sí? Y en este sentido, la libertad, porque no está en nuestra posesión, la experimentamos como abismo. Porque es este momento en el que dices, ¿cómo es posible que yo siempre me haya hecho cargo de no solamente de todo mi ser, sino de todo mi ser en conexión con todo el otro ser? ¿Sí? Ahora, el desarrollo de esta posibilidad, ¿no? De experiencia de abismamiento, se da precisamente en este tercer momento que Heidegger señala, que es bien interesante porque le da una significación que yo no me había dado cuenta hasta esta vez, ¿no? Y eso quiere decir que siempre estamos aprendiendo en conjunto. Es el origen de la pregunta. ¿Sí? Es decir, todo proyecto, ¿no? Que sea proyecto, digamos, desarrollado, digamos, empuñado temáticamente, no hace otra cosa más que lanzar una pregunta. ¿Por qué el ente y no más bien la nada? O la pregunta que interroga por el sentido del ser. ¿Sí? O la pregunta por qué es la substancia. ¿Sí? Siempre deviene cuando el proyecto es algo que ya no solamente acontece a través de nosotros, sino que lo empuñamos, el proyecto siempre empieza con una pregunta. Y acuérdate qué implica preguntar. Estar familiarizado con algo a lo cual no lo comprendemos del todo. ¿Sí lo ves? Y es precisamente la pregunta es un modo de habitar el no estar en casa. ¿Sí? Por lo mismo que dijo Ricardo, ¿no? Por un lado, ya has estado siempre en casa y la pregunta es algo así como el desarrollo de cómo te sientes o no en casa. ¿Sí lo ves? Y esto en medio de todas las cosas, porque acá es bien importante. No es que nos estemos preguntando por nuestro ser, sino que nos estamos preguntando por todas las conexiones de nuestro ser con los entes. ¿Sí? O sea, no es que estemos en este preguntar, en esta búsqueda de fundamento, no es el fundamento existencial. No, es el fundamento ontológico. ¿Sí? El ponernos en conexión con los entes. ¿Sí? Por eso lo de Heidegger no es existencialismo. Y tampoco tiene sentido llevarlo por el lado de la propiedad y la impropiedad. Digo, a pesar de que lo haya dicho él, no es vía. La vía es otra. ¿Sí?
bueno, yo también me tomo esa libertad, a pesar del buen Martín, ¿no? Sergio, no sé si quieras comentar algo. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Em, bueno, me surge una pregunta justo con esta parte del proyecto y del instaurar mundo. Un pasaje del texto en el que dice Heidegger, eh, bueno, y justo con lo de con la relación y el vínculo que tiene con la pregunta y el preguntar. Dice Heidegger, en el proyecto de un mundo se da un lanzarse más allá de lo posible, en relación con lo cual y en el estar dominado por eso ente, y entre paréntesis, lo real, que oprime y constriñe en el encontrarse situados, surge el porqué. Sí. Y mi pregunta es, bueno, creo que es una, pero tiene como dos partes. Y la primera es con respecto a esta idea de que siempre estamos situados en el mundo, y de que no nos podemos bajar como quiere Mafalda. Mi pregunta es justo si esta imposibilidad también implica imposibilidades, como esta de no poder salir del mundo, y cómo se daría en ese sentido, ¿no? O sea, cómo es que nuestro ser posible también encuentra, o sea, si nuestro ser que es, digamos, pura posibilidad, también encuentra imposibilidades. Y la otra pregunta es justo cómo entender más allá de lo posible, si, si más alto que la realidad está la posibilidad, ¿qué hay más allá de lo posible o qué podría haber más allá de lo posible? Gracias. Yo creo que es una gran pregunta y que además creo que toca al corazón de lo que implica el proyecto de mundo. Si volvemos a esta parte, digo, les comento, está en la página 144, en el penúltimo párrafo. Eh, y me voy a ir un poquito más arriba de lo que leíste, Sergio. Dice, existir quiere decir siempre actuar ateniéndose a lo ente que no conforme al Dasein, a sí mismo o a los semejantes a él, encontrándose situado en medio de lo ente, de tal modo que en este actuar que se encuentra situado, se trate siempre del poder ser del propio Dasein, ¿no? En el proyecto de un mundo se da un lanzarse más allá de lo posible, que somos nosotros, es decir, en el Dasein, o como Dasein, o en la posibilidad de Dasein, nunca estamos aislados, siempre somos lanzados más allá, ¿no? En relación con lo cual, y en el estar dominado por eso ente, lo real que oprime y constriñe en el encontrarse situados, surge el porqué. Nuestros vínculos con lo ente, Sergio, ya están dados, y hay cosas de nuestras relaciones con los entes que no podemos cambiar, ¿sí? Es decir, nuestro poder ser se enfrenta con esa efectividad o realidad de los entes que no somos nosotros, ¿sí? Que no tienen el modo característico de ser de lo posible. Es decir, si tú quieres construir una casa, ¿sí? Si tú quieres habitar el mundo construyendo una casa, hay ciertos preceptos básicos del, digamos, el comportamiento de los materiales que tú tienes que tener en consideración, si no tu casa se te cae, punto. ¿Sí lo ves? Y entonces es estar arrojado a aquello de lo cual no tenemos como libre disposición. Y esto es también precisamente lo dado, ¿sí? Lo que sucede muy señaladamente a partir del proyecto moderno, es que esa parte dada de la cual no podemos disponer libremente, la hemos omitido, ¿no? Y solamente o hemos pretendido, en la mayor medida posible, solamente quedarnos con aquello de lo que sí podemos disponer, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que el olvido de la realidad es también el olvido del carácter de posibilidad del Dasein, ¿sí? Es decir, tener bien abierta la mirada, la visión
hacia lo ente es considerar que no todo tiene nuestro modo de ser, ¿sí? Y que lo que nosotros proyectemos de nuestro ser está siempre puesto en juego con esas otras formas de ser, ¿no? Y entonces, ¿qué se produce en esta, digamos, confluencia de nuestras relaciones con lo que somos y con lo que no somos? El por qué. El por qué, el por qué en el sentido de decir cómo está conectado todo esto, cómo puede ser que tantas y diferentes formas de ser pertenezcan no obstante a un mismo mundo. ¿Sí? Y ahí está el asombro. Es precisamente en ese porqué donde decimos, caray, somos ya vemos tantos seres tan diferentes y a la vez en un mismo mundo. Ahí está el porqué más original que podemos preguntar. Es el porqué de la filosofía. Es el porqué que tratamos de desarrollar una y otra vez. Ahora, ¿lo tenemos que llevar a cabo en cada caso? No, sino que por instantes se nos abre esta cuestionabilidad. ¿Sí? Y además entender que ese por instantes está sujeto también a la propia movilidad de la realidad. Es decir, no podemos juzgar, por ejemplo, el proyecto de la modernidad así como negativamente, porque se nos olvida, por ejemplo, la experiencia de desazón que implicaba, por ejemplo, para el hombre europeo encontrarse con otras culturas. ¿Sí? Y entonces el singular modo de proyecto de mundo que se da a partir de ahí, pues responde a esa inseguridad, responde a su intención de un modo de habitar. ¿Sí? Y en ese sentido no hay algo que juzgar. Lo que hay que juzgar, y eso es algo que hay que tener presente, toda crítica es a nuestro presente, no al pasado. El pasado no lo podemos cambiar. Los que estamos en posibilidad de hacer las cosas de otra manera somos nosotros. Y entonces, lo único que nos podemos quizás, ojo, reprochar es si hemos vuelto a lanzar la pregunta del por qué de un modo originario o no. Para decirlo con Heidegger, pues, o sea, originario quiere decir a la altura de nuestro presente, no a la altura de un ideal preestablecido, ¿no? Sino originario quiere decir la necesidad que despiertan nuestras preguntas, ¿sí? Y en ese sentido es volver a tener en consideración eso ente que nosotros no hemos creado, Sergio, y volverlo a tener en consideración a su ser, ateniéndonos a su ser, ¿sí? No sé si esto aclara un poco, Sergio. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en esta dirección? ¿O alguna pregunta de lo que hasta ahora hemos expuesto y no haya quedado suficientemente claro? ¿No? Bien. Creo que digo, ya un poco me adelanté a esta pizarra que les quería compartir, que hay un tema en el cual Heidegger se debatió durante mucho tiempo en su pensamiento, y es esta cuestión de la visión de mundo. En Ser y Tiempo, en los problemas fundamentales de la fenomenología, en el curso de introducción a la filosofía, Heidegger constantemente se está tratando de aclarar qué es esto de tener una visión de mundo. Y al menos aquí en el texto de la esencia del fundamento, la visión del mundo aparece con un carácter esencialmente positivo, ¿no? Y la visión de mundo en este texto propiamente se corresponde con la idea del proyecto de mundo, del proyecto instaurador de mundo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la singularidad que tiene la visión del mundo? Que en la visión de mundo el ser humano pone en escena su propio interés, como algo que pertenece al resto de las conexiones del ente, ¿sí? No es que el ser humano
digamos, esté partiendo de una determinada visión ya dada, sino que en la experiencia de la libertad o en la experiencia de este abismo que se da en el ser humano de no sentirse en casa, a pesar de ese abismo, el ser humano quiere ver las cosas en conjunto y esto es propiamente la visión de mundo. Y es en la visión de mundo donde el ser humano no solamente conoce el mundo, sino que además tiene mundo. ¿Sí? Es decir, no es solamente ver al mundo como un lugar al cual yo me adentro, sino que precisamente en la visión de mundo es propiamente donde se da el momento del habitar, ¿sí? Donde está puesto en expresión el interés del ser humano por su conexión con las cosas, ¿no? Y esto lo quiero decir porque muchos especialistas, ¿no? Con los cuales definitivamente yo no estoy de acuerdo, omiten esto, que Heidegger no rechaza la concepción del mundo, sino que lo que Heidegger quiere poner a la vista es desde dónde y cómo construimos visiones de mundo. ¿Sí? Que una de ellas es la que vimos con Carlos, la época de la imagen del mundo. ¿Sí? Es decir, no tenemos que confundir concepción del mundo con imagen, con el mundo convertido en imagen, sino que el mundo convertido en imagen es ya una visión del mundo, pero que no es la única. ¿Sí? Y en este mismo sentido, creo que también hay que perderle el miedo al hecho de decir que en toda visión de mundo, pues está puesto en juego justamente un momento de modelo que estamos tratando de perseguir. ¿Sí? Y que en ese sentido hay una valoración de ciertas cosas que nos parecen preeminentes frente a otras. ¿Sí? Y esto lo digo un poco porque a pesar de que Heidegger se cuidó de las ideas de actitud y valoración, no obstante se da cuenta que son momentos constitutivos de nuestra. Y en esta misma medida, lo difícil, la tarea que surge del preguntar es precisamente decir, no solamente, y entonces ahora cómo valoramos, sino qué quiere decir valorar. ¿Qué quiere decir esta estancia en cosas? ¿Sí? Y además en consideración, no solamente a su ser, sino en consideración a todo lo ente que le rodea. ¿Sí? Eso es algo que me parece que había que destacar de este texto, porque insisto, normalmente se van por la crítica muy rápida que hace por ejemplo, en los problemas fundamentales de la fenomenología, pero creo que acá Heidegger más bien da muestras de querer dar una comprensión positiva de la visión del mundo como un fenómeno que se da con la propia comprensión del ser, ¿sí? Con esta idea de precomprensión del ser. Carlos, por favor. Gracias, Luis. Me parece que es un punto fundamental el que estás tocando ahora. Lo dijiste muy bien al reconocer que no es lo mismo una visión del mundo que la imagen del mundo. Esta diferencia es importante. Y creo que vale la pena recordarla o reiterarla para nuestras compañeras y nuestros compañeros, porque esto implica con Heidegger que el mundo no es el equivalente a lo que podríamos llamar de manera tradicional la realidad. Es decir, no hay algo así como el mundo en sí, ¿no? No hay algo así como que desaparezcan los diferentes Dasein que hay ahora mismo y desaparecen ellos, pero sigue ahí el mundo como una entidad independiente, ¿no? Sino que el Dasein es el procurador, permítanme decirlo de esta manera, con él se da el mundo precisamente, ¿no? Y en ese darse el mundo, efectivamente hay, o ha habido, esto es un poco lo que nos enseña Heidegger, ¿verdad? Diversas maneras de no solo verlo, porque también la expresión visión del mundo, ¿verdad? No es solamente cómo lo ve el Dasein como con los ojos, ¿no? Implica aún cómo interpreta su estar, ¿verdad? Su estancia, y en esa medida
es un vivir ese mundo. O sea, la visión del mundo es, en última instancia, el cómo vivimos, efectivamente, ¿no? En ese sentido, me parece que es muy importante la diferenciación que has hecho, porque esto explicaría por qué razón la época de la imagen del mundo es justamente una visión del mundo, entre otras, pero ha habido una visión del mundo antigua, una visión del mundo medieval, si nos vamos por esa manera de establecer las épocas, ¿verdad? Porque el Dasein siempre, voy a usar el término que un poco Heidegger plantea sobre el mundo como tal, ¿no? El Dasein mundea, vamos a decirlo así. Vale, que el mundea es el mundo, dice Heidegger, ¿no? Pero vamos, el Dasein, quiero decir con esta expresión un tanto peculiar, pues es que el Dasein no puede sino siempre hallarse, situarse, encontrarse en un mundo. Es decir, se encuentra en un aquí, en una ahora, con una cierta historia, en un cierto lenguaje, con relaciones interpersonales de cierto tipo, con relaciones políticas de cierta naturaleza o de cierto tipo también, quitémoslo de naturaleza, con una cierta manera de relacionarse con la naturaleza también. O sea, todo eso constituye ese mundo en el cual el Dasein ya se encuentra, ¿verdad? Y el modo en el cual el Dasein determina todo ese complejo de relaciones es la visión del mundo en la que ha caído, para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que este punto es decisivo, porque vuelvo sobre el tema de la formación, es que esa visión del mundo siempre nos forma en lo individual y dentro de esa misma formación tendemos a llevar más allá de lo dado el cómo interpretamos el mundo. Es decir, el mundo siempre se forma o se reforma y se conforma merced al Dasein, con el Dasein, pues, para decirlo de otra manera. Y hay una relación en ese sentido entre el hecho de que el Dasein proyecte mundo, pero a la vez el mundo, ¿no? Conforma al Dasein. Es un juego como de ida y vuelta, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Sí, sí, y sobre todo esta parte última que estás diciendo, Carlos, creo que es muy importante, que es lo que podemos llamar la repercusión de la visión del mundo sobre el propio Dasein, ¿no? Es decir, cómo nosotros entendemos las cosas no es solamente determinarlas en su ser, sino que esa determinación proyectada se vuelve sobre nosotros, ¿no? Por eso dice Heidegger que es característico de la época de la imagen del mundo esta idea de la existencia como Beständigkeit, que es el concepto que utiliza, que es como existencia disponible. Ojo, lo que está diciendo Heidegger con eso es, también a nosotros nos consideramos como material disponible. No solamente a las cosas. Digo, ¿y qué si no? ¿Qué si no? Que es una expresión que de verdad me tuerce el corazón. ¿Qué si no es esta idea de los recursos humanos? Pues es entendernos de la misma manera como entendemos a las cosas como recursos naturales. ¿Sí lo ven? No hay un ser propio, sino que tu ser es en la medida en que podemos recurrir a ti. Y ahí vemos cuando te llamamos. ¿Sí lo ves? Y además, digo, la consolidación de esto con la figura de la contratación laboral con el outsourcing. Es que de veras está presente y eso es fruto de nuestra visión del mundo, ¿no? Y pensamos que con ello solamente determinamos lo que está enfrente y no nos damos cuenta que esa determinación de lo que está enfrente también nos atraviesa. ¿Sí? Quiero leer un pasaje que a mí me parece que transparenta precisamente esto último que tú acabas de decir, Carlos, ¿no? Con las palabras del propio Heidegger, que me parece que es siempre importante volver al texto, ¿no? Estoy en la página 136. Es el tercer párrafo, ¿no? Que es más o menos mitad de página. Dice, como totalidad de la consideración A propia de un Dasein, el mundo es llevado por este último ante sí mismo. Este llevar ante sí mismo al mundo es el proyecto originario de las posibilidades del Dasein, en la medida en que situado en medio del ente,
¿no? Y hay que tener siempre presente este momento de situado en medio del ente, que quiere decir que el ser humano no crea a los entes, ¿sí? El Dasein tiene que poder actuar ateniéndose a él. Pero en la medida en que no comprende propiamente lo proyectado, el proyecto del mundo es siempre un transproyecto del mundo proyectado. Esto es, un proyecto que va más allá de lo ente. ¿Sí? Es decir, lo que proyectamos no es al ente, sino una pauta desde la cual interpretamos al ente. ¿Sí? Esto es justamente lo que tú estabas diciendo, Carlitos, ¿no? Este proyecto previo que traspasa y va más allá del ente es el que hace posible en absoluto que el ente se manifieste como tal. Este acontecer de un proyecto que proyecta más allá del ente y en el que madura, y el concepto que utiliza acá Heidegger es Zeitigen, es decir, tiempo, temporaliza, ¿sí? Podemos entonces leerlo así. Este acontecer de un proyecto que proyecta más allá del ente y en el que temporaliza y tiene lugar el ser del Dasein es el ser en el mundo. ¿Sí? Entonces, ser en el mundo es siempre, de alguna u otra manera, proyectarnos hacia lo ente en un sentido determinado de tiempo. ¿Sí? De ahí ya se entiende que, por ejemplo, se interprete a lo ente como lo siempre presente, es decir, como una determinación o desde una determinación temporal. Y luego dice Heidegger que el Dasein trasciende, quiere decir que configura un mundo en la esencia de su ser y que lo configura en varios sentidos, haciendo que acontezca un mundo o logrando que con el mundo él se construya una visión, imagen, originaria, que sin estar comprendida propiamente, de todos modos funciona como figura o modelo para todo ente que se manifiesta y del que también forma parte el correspondiente Dasein mismo. Fíjense lo que está diciendo Heidegger. Nuestro proyecto de mundo no necesariamente lo entendemos. Y ahí está lo oculto. ¿No? O sea, es propio del ser humano que en su modo de ver el mundo ni siquiera entienda lo que está viendo y el cómo lo está viendo. ¿Sí? Y eso es lo que da lugar precisamente al desarrollo del tomar suelo y el dar explicaciones. Sí, sí es claro estos pasos. Yo digo, me siento inseguro, pero me gustaría ver si más o menos vamos dando pasos juntos. Sí, creo que Carlos y Ricardo habían alzado en ese orden la mano. Gracias, Luis. Bueno, mira, la cosa de la claridad es cuestión de Heidegger, no te preocupes tanto tú. El problema es Martín. Fíjate que en esta lectura que has hecho me gusta mucho. La voy a retomar porque algo me llamó mucho la atención que creo que podemos profundizar un poquito más, ¿no? Como empezabas a leer, me voy a igual a la página 136, en el segundo párrafo, a la mitad, por si alguien está interesado en seguir la lectura o después revisarlo. Dice Heidegger, ¿no? Este proyecto previo que traspasa y va más allá de lo ente, dice, es más, me voy un poquito arriba, perdón. Este llevar ante sí mismo al mundo es el proyecto originario de las posibilidades del Dasein, en la medida en que, situado en medio de lo ente, el Dasein tiene que poder actuar ateniéndose a él. Pero el mundo, pero en la medida en que no comprende propiamente lo proyectado, esa línea es interesantísima. En la medida en que no comprende propiamente lo proyectado, dice Heidegger, el proyecto del mundo es siempre un transproyecto del mundo proyectado. Esto es, un proyecto que va más allá del lo ente. Me detengo en esa línea porque me imagino que tal vez les parecía un poco enigmática, no sé, a mí me parece siempre enigmática cuando dice Heidegger, ¿por qué dice que no comprendemos el proyecto? ¿Va? Repito, en la medida en que no comprende propiamente lo proyectado, el Dasein no comprende propiamente lo proyectado. Y es que claro, ¿no? Si nos vamos con lo que de manera habitual
solemos entender por la palabra comprender, ¿verdad? Parecería que estamos diciendo que el Dasein no entiende el mundo proyectado o lo proyectado. Qué raro, ¿no? Pero es que la palabra comprensión aquí, ojo, es un guiño importante, es un término heideggeriano crucial, porque, o mejor dicho, es un término que Heidegger piensa de manera crucial y está en relación con ser y tiempo. Al inicio de Ser y Tiempo nos recuerda Heidegger que su investigación para tratar de elaborar la pregunta que busca el sentido del ser ha de partir de una vaga y de término medio, dice él, comprensión del ser. O sea, ya todos, no nos hagamos, más o menos, y esto quiero enfatizarlo, más o menos, esto es lo importante, ¿eh? Más o menos entendemos o sabemos qué quiere decir ser. Pero nos pasa un poco como con el tiempo en San Agustín, ¿verdad? Todos sabemos más o menos qué es el tiempo, pero cuando me haces explícita la pregunta me lleva el demonio porque no puedo dar con la respuesta, ¿sí? Bueno, Heidegger un poco dice, es que ya sabemos más o menos, siempre tenemos una, a eso es a lo que se refiere con la precomprensión del ser. O sea, ya habitamos siempre una comprensión vaga de término medio. Bueno, mutatis mutandis, creo, acá nos está diciendo igual, ya estamos siempre en un mundo. A lo mejor cuando nos queremos poner a preguntarnos qué es el mundo o cómo es el mundo o de qué, no, nos descuadra, ¿verdad? Nos saca como de una cotidianidad que me parecía infranqueable y de pronto, caray, me llama la atención, ¿no? Entonces, la idea de que no comprendemos lo proyectado quiere decir que en rigor nuestra manera cotidiana de habitar el mundo no es sino la de la, no es otra que la de la precomprensión del mundo. El proyecto siempre lo precomprendemos, es decir, siempre tenemos una noción vaga que nos es suficiente para habitar el mundo. No estamos en la claridad y prístina conceptualización de lo que implica el mundo. Y precisamente porque no estamos en esa claridad prístina que tanto añoran filósofos y científicos y demás actividades, ¿verdad? Sino que vivimos más bien en esta como opacidad, pero a la vez familiaridad de lo que sea el mundo, ¿verdad? Por eso dice Heidegger que no lo comprendemos, pero en ese sentido, es decir, lo sabemos aunque vagamente. Y en ese sentido, trasciende el mundo, traspasa, dice él, al proyecto. El mundo, tú lo has dicho muy bien siguiendo a Heidegger, ¿no, Luis? Más allá del ente. A mí me gustaría que lo pensáramos como lo hemos tratado de proponer en otros momentos. No que está más allá del ente el mundo, sino que atraviesa los entes al mundo, ¿no? Y en todo caso es un más allá del ente singular, o sea, el mundo no está solo en mi taza, sino que lo rebasa, pero en el sentido que lo atraviesa, como un hilo que nos conecta a todos, me parece, ¿no? Ahí es en donde está, creo que situando la cosa. Y en ese sentido, la apuesta de Heidegger, como ya apuntabas tú muy bien, es por esto que se configura el mundo a partir de ese entramado en el que siempre nos hallamos, aunque no lo comprendamos, ahora espero que tenga mayor sentido este término, ¿verdad? Comprendamos en esa prístina claridad que muchas veces nos exigimos, ¿no? Sí, sí, y eso es que esta última parte que dijiste, Carlos, ¿no? Del trans, es decir, no es que solamente, digamos, tengamos como un punto focal desde el cual se iluminen las cosas, sino que ese punto focal hace que las cosas destaquen de una determinada manera y en ese sentido las atraviesa, ¿no? Y nos atraviesa también a nosotros, ¿no? O sea, si tú interpretas al ente únicamente a partir de las ideas claras y distintas, pues tú estás inmediatamente suponiendo que el ser humano es un ser que puede, como su más alta o más propia posibilidad, elaborar este tipo de ideas, ¿sí? Es decir, es una comprensión del ser humano como animal cognoscente, ¿sí? Y creo que esa es justamente esta idea de que no comprendemos bien, es como no tener enteramente presentes las implicaciones del proyecto, ¿no? Podríamos decir que va por ahí, ¿no? O sea, proyectamos, pero no tenemos muy bien a vistas la implicación, ¿no? Lo que está implícito
Y entonces viene la tarea de la explicitación, ¿no? Como tarea, ¿no? Como tarea. Ricardo. Gracias. Preferiría que tomara mejor la palabra primero Pablo, por favor. ¿Se escucha? Sí, Pablo. Ay, gracias. Yo quería preguntar respecto a, bueno, me llama la atención un montón de cosas, como por ejemplo el que al hablar del habitar, al hablar de habitar un hogar, una casa, un espacio, y las metáforas que utilizó Ricardo y las metáforas que Luis continuó de cómo una persona llega y construye su casa, ¿no? Y qué significa el estar esperando a que la casa esté lista, que se termine de construir, y el más bien saber que deseo mi casa únicamente porque ya estoy ahí, ¿no? O saber que no me siento en ella porque ya está ahí, ¿no? Porque siempre estuve ahí. El hecho de que esta casa como metáfora resuene, creo yo, con nuestro entendimiento de la economía, por ejemplo. A final de cuentas, economía tiene la misma raíz griega que casa. La raíz griega de economía es casa. Y por lo tanto la economía es la administración de la casa, que entendía dentro del pensamiento griego, pues era una administración de una familia que constituía al padre propietario, la madre, los hijos, los esclavos, los terrenos, y era una cuestión mucho más expandida de lo que nosotros entendemos por casa, únicamente en el sentido arquitectónico, ¿no? Que podría ser el sentido en que Ricardo ponía el primer ejemplo arquitectónico. Ya hay una comprensión, una preconcepción de casa en un sentido mucho más amplio, ¿no? Y cómo la administración de esta casa tiene una finalidad específica, ¿no? Que es la continuación de una cierta forma de vida, una cierta forma de mundo, como se plantea, creo yo, la discusión que se está teniendo con Heidegger. En ese sentido, me preguntaría yo si en el pensamiento de Heidegger podríamos ver de cierta manera esta concepción de economía, o sea, una concepción posible de entenderse de economía dentro de la ontología o dentro de la metafísica heideggeriana, y cómo se relacionaría eso con un pensamiento sobre el ser, en tanto que, por ejemplo, todas estas cuestiones que se están tratando dentro de cómo se hace la cura, como discutimos la semana pasada, o cómo se cuida de esta casa, pues creo yo tiene una significancia importante para la pregunta del curso, ¿no? Que es la pregunta por el COVID y cómo nos está afectando a nosotros. No solamente desde la resonancia superficial del quédate en casa, sino creo que se puede ligar a un entendimiento de cómo la casa ha sido transformada sin que nosotros lo supiéramos, ya estando en ella, ¿no? Y cómo esa transformación de la casa, donde nosotros ya nos encontrábamos sin que nosotros estuviéramos al tanto siquiera, en esta concepción o no concepción completa del mundo de la cual hablaba un poco Carlos, resuena en lo que significa ser para nosotros en este momento, ¿no? Y ser ahí, si somos ahí y el ahí ya se ha transformado, ¿cómo se ha transformado el ser que ahí estaba, ¿no? Y mi preocupación central en esta cuestión sería que creo que, como ya he dicho en otras clases, hay una cercanía en el pensamiento de Heidegger que se apunta en estas direcciones y el pensamiento del materialismo histórico, por no decir Marx, ¿no? En el sentido de que para Marx, al instaurarse esta situación en la cual, para ponerlo en los términos que estaba utilizando, la casa se puede transformar sin que el habitante de la casa se dé cuenta y por lo tanto el habitante de la casa mismo cambia, se encuentra en esa circunstancia que va más allá del Dasein particular, para seguir utilizando los términos de Heidegger, algo que decide por él, digámoslo de esa forma, cuál va a ser la forma de la casa, ¿no? Que Marx lo pone en términos de un sujeto automático, que en mi entender no se trata de la noción de sujeto que Heidegger está desarrollando,
yo diría una noción de sujeto totalmente distinta a la noción de sujeto moderna hasta el momento de Marx. La noción de sujeto automático quiere relacionarse con una automatización de las relaciones sociales que funcionan para sí mismas y que funcionan tanto que se engrandecen con su funcionamiento, ¿no? Marx utiliza la metáfora del vampiro. El capital es un vampiro que vive en tanto chupa la sangre de los vivos, ¿no? Y mientras más sangre chupa, más vivo es. Entonces toma una vida a partir de esa distanciación que se hace de su ser, entre el ser de lo que aquí podría ser el Dasein, y en una economía posible, o un posible pensamiento económico metafísico, económico ontológico, podría ser otra cosa. Así se perpetúa, ¿no? Y en el pensamiento de la situación del COVID, pues también podremos pensar en una situación perpetuizante a indefinición por el simple hecho del establecimiento de una necesidad material, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como mi pregunta, aunque no sé si me doy a entender con lo que quiero decir. Digo, es un planteamiento complicado, pero hay una cosa que creo que es un hilito del cual todos nos podemos tomar, Pablo. La idea de oikos que hay detrás de todo el planteamiento que estás haciendo. El oikos, o sea, podríamos decir que oikos es la manera de habitar mundo, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos. Y hay algo bien interesante, que esta manera de habitar, sin lugar a dudas, es configuradora o está regida por un modelo de movernos entre las relaciones. Yo creo que el pensamiento de Heidegger, aunque no hable, ¿no?, directamente de la cuestión de la lucha de clases y así, porque no es directamente su interés, sí está apuntando a una misma problemática, que es decir, cómo habitamos nuestra casa, ¿no? Y qué tipo de nomos, es decir, qué tipo de leyes nos imponemos, ¿no? En esa, para ponerlo en términos de Heidegger, qué imagen o qué modelo estamos siguiendo ahí, ¿no? Porque la imagen o modelo funciona como una pauta nomotética para nuestras relaciones con las cosas. Ahora, la cosa es que parece ser que con este desarrollo tecnológico, que esa es la gran crítica que hace Marx, ¿no? Parece ser que tendría que venir la liberación del ser humano, cuando en realidad creo, lo que tú señalaste es importante, lo que viene es la automatización de la vida, ¿sí? Y esa automatización de la vida, a la luz de la técnica, bebe del mismo problema que ve Heidegger, que es que nos entendemos a partir de las cosas, no a partir de nuestro ser, ¿sí? Nos entendemos a partir del hacer, ¿no? De lo que podemos hacer con las cosas, y no a partir del hecho de ser, ¿no? Entonces, creo que la experiencia que estamos teniendo ahorita en esta época, en la que el hacer ha quedado en buena medida impedido, viene a desencadenar otra vez la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cuál es el nomos de este oikos en el que estamos? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las nuevas posibilidades que se nos abren, ¿no? Tengo la impresión de que, a la vista de las cosas fácticas que hemos visto, que es que las grandes empresas que mueven mercancías por el Internet se dieron cuenta que con esto pueden consolidar su proyecto, ¿no? Pero para nosotros, a pesar de esa imposición, sigue estando abierta la pregunta de qué otras posibilidades tenemos, ¿no? Porque es muy claro, ¿no? Que o sea, me acuerdo mucho al inicio de la pandemia que decían, es que va a bajar la contaminación del planeta. Perdón, los indicadores internacionales son claros, no es cierto. No cambia ese nomos, ¿no?
Solamente hay unos que tienen más libertades que otros en función de no sé qué factores, ¿no? Y entonces, en realidad, la impresión que a mí me queda es que, como dice Heidegger en el curso del 29-30, Ricardo, lo decía de la guerra, ¿no? Parece ser que el COVID nos ha dejado intactos. Esa es la verdad, ¿no? Y creo que es inquietante, no por la cantidad de muertos, no, y no crean que menosprecio la vida de los que nos faltan, no crean que es eso, sino que en realidad no es digamos, lo decisivo si nos faltan tales o cuantos, sino se ha aumentado o disminuido nuestra capacidad de mover mercancías. Y yo creo que ahí está el problema, Pablo, que reducimos la comprensión de la economía al movimiento de mercancías, cuando el oikos es mucho más complicado, como bien lo dijiste, ¿no? Es decir, hay una comprensión limitada del oikos en nuestra visión actual de las cosas. Sí, yo estaría totalmente de acuerdo con lo que dice ahí, ¿no? Sobre todo en la cuestión de que la visión clásica de la economía, y se podría decir de las neoclásicas y posteriores keynesianas y austriacas y demás, se diría en términos del materialismo histórico, fetichiza la mercancía, ¿no? Crea el fetiche de la mercancía como modo explicativo de la totalidad de las relaciones sociales, ¿no? Se mueven las cosas por esta mercancía, y la mercancía entendida en términos de valor, como discutimos hace unas clases, el ser no vale. Entonces la mercancía, ¿qué sucedería ahí? ¿No? O sea, se podría hablar, quedaríamos impedidos de hablar en términos económicos del ser, o quedaríamos impedidos de hablar en términos de valor del ser, ¿no? Tengo Sí, así, nada más como, y para darle la palabra a Ricardo, nada más que de veras así como que estás tocando una campanita de mi corazón que dice, hay que leer la filosofía del dinero de Simmel. Por ahí Simmel hizo un análisis bien interesante, ¿no? De cómo la noción de ser cambia con la noción moderna de dinero, pero yo creo que no podemos decir mucho más, pero creo que sí hay un problema en lo que estás diciendo, ¿no? Porque justamente la fetichización sería este momento por el cual el ser humano entiende su ser por el valor de las mercancías. ¿Sí? Es decir, en función de eso determina su ser, su valía, por decirlo de alguna manera. sí, yo creo que lo has expresado perfectamente, ¿no? En términos ontológicos, yo creo que así sería. El fetiche sería el momento donde el ser, el Dasein, se entiende en términos del valor, y el Sí, valor específicamente de la mercancía, la como marca. fetiche particular de la época moderna, ¿no? Yo apuntaría por ahí. Ricardo, gracias, Pablo. No, pues muy bien. Podría uno de veras seguir con esto. Por desgracia, nos queda ya muy poco tiempo el día de hoy. No sé si fue con todos ustedes, o más bien fue cuando estábamos preparando el curso, que tuvimos, obviamente, ¿no?, varias sesiones en donde proyectamos lo que sería nuestro curso. Y les preguntaba, insisto, no sé si al grupo en su conjunto o a los colegas que preparamos el curso, preguntaba si nuestra época podía seguir siendo comprendida como la de la imagen del mundo. Y bueno, lo platicamos y demás. No llegamos propiamente dicho a una resolución de esto, pero les comenté en aquella ocasión que creo que la idea de imagen ya no representa nuestra época. Es decir, que estamos en otra época. Y me ronda por la cabeza la idea de sistema, y esto ya se los he comentado a algunos de ustedes.
que para mi gusto, sí, en fin, podemos darle muchos nombres a la época, a nuestra época, pero me parece que uno posible, un nombre posible sería precisamente esta, ¿no? En la época de la sistematización, en donde literalmente, y esto creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando nos dicen, es que no lo puedo atender a usted porque se cayó el sistema. Es decir, el sistema, nosotros somos parte del sistema, ¿sí? Es decir, cuando te dicen es que se cayó el sistema, lo que te están diciendo es que no depende del Dasein ya. Es autónomo. O sea, el sistema ya es autónomo. Sí se fijan lo que está sucediendo. Dependemos de algo que ya no es nuestro. Es decir, si quieren, seguimos jugando. Y les puedo decir entonces que es la época en la que efectivamente cada vez menos estamos en casa. Bueno, porque cuando te están diciendo, quédate en casa hoy, cuando te están diciendo eso, no puedes ser lo que eres. ¿Se están dando cuenta de lo que nos está sucediendo? Es decir, nos están diciendo, es que no puedes ser tú. Y esto es muy peligroso. Creemos que efectivamente se trata solamente de una cuestión de sanidad. Pues no, parece que hay no quiero ser dramático, pero una especie de enfermedad ontológica, en donde ya no podemos ser nosotros, porque dependes de un tercero. Y nos encanta, bueno, a mí no, pero hay mucha gente a la que le encanta la idea esta de que desde tu teléfono celular puedes controlar todo ya. Temperatura en la casa, ¿no? Puedes hasta, no sé, cosas espantosas, ¿no? Es decir, estar cuidando todo el tiempo al niño que está en tu casa, ¿no? Ya le pones ahí una cámara. ¿Se dan cuenta? Porque lo estamos cuidando. Pero ¿qué tipo de cuidado? ¿A qué tipo de cuidado nos estamos refiriendo? ¿Qué estamos entendiendo por esas cosas? La malversación, literalmente, ¿no? Nos estamos malversando y nos estamos malformando. Y si no, nos tenemos que dar cuenta. Nos tenemos que dar cuenta de eso, queridos amigos. Porque si no, ya no va a haber una siguiente carta sobre el humanismo. Lo que está en peligro es la posibilidad de ya no escribir. Perdón por, insisto, no estoy dramatizando. Querido Luis, pues, ¿qué hacemos? Porque son las 10 de la mañana. ¿Qué hacemos? Pues decir hasta luego, o no sé qué quieras decir tú, Luis. No, pues en realidad nada más agradecerles. Digo, yo quería justamente incidir o sea, más bien hacer énfasis en estas cosas que al menos creo que sí de manera sucinta, pero se logró. Y pues agradecerles a todos la paciencia y la atención, porque creo que creo que esta es una manera de cuidarnos, ¿no? Precisamente volver a la palabra, volver a la multivocidad de los textos, ¿no? Y recordarnos que cada quien cacha las cosas desde un lado diferente, nos recuerda que somos seres posibles y que es una manera de hacer resistencia a este lenguaje unívoco de tener el control del mundo en la palma de tu mano, con un protocolo ya dado, ¿no? Que ahora ya va a cambiar el protocolo del Internet para que el mensaje sea más rápido, ¿no? Unívoco, pero mensaje más rápido.
¿no? Creo que lo que hacemos acá es una manera de decir que todavía hay otras posibilidades. Y en ese sentido les agradezco que hayamos preservado o que estemos preservando este espacio. Sería todo. Vale, buen abrazo a todos ustedes y pues cuidémonos. Que tengan ustedes una bonita semana. Hasta pronto.